Mi nombre es Leslie Sofía Canales. Eh, Llevo la clase de embriología con el doctor Kevin Arita y ahora les estaré hablando sobre el sistema nervioso central. Bueno, ¿qué es el sistema central? Bueno, el sistema central, el sistema nervioso central, CNC, se origina en la tercera semana de desarrollo embrionario como una placa del ectodermo engrosado en forma de zapato llamada placa neural. Esta placa se encuentra en la región dorsal media, frente al nodo primitivo. Con el tiempo, el borde lateral de la placa se eleva para formar los pliegues neurales. Dice, la importancia en el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. Este proceso es la formación de la placa neural, los pliegues neurales, eh, y es fundamental ya que da origen a estructuras vitales en el sistema nervioso central, como el cerebro y la médula espinal. Bueno, ¿qué pasa en los pliegues? Bueno, dice que durante el desarrollo los pliegues neurales se elevan eventualmente, se fusionan para formar lo que es el tubo neural. Dice que la función comienza en la región cervical y avanza hacia la cabeza y la cola del embrión. Los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos anterior y posterior, que se comunican en la cavidad amniótica. Dice, el cierre del neuroporo anterior ocurre primero avanzando desde la región cervical hacia la cabeza, mientras que el cierre del neuroporo posterior ocurre pues más tarde. Este proceso de cierre ocurre en alrededor de 18 o 20 somitas para el neuroporo anterior y aproximadamente 3 días después para el neuroporo posterior. Bueno, ¿qué pasa en estos pliegues? Dice, durante el desarrollo, el extremo cefálico del tubo neural forma tres dilataciones, conocidas como vesículas cerebrales primarias. ¿Y cuáles son estas vesículas cerebrales primarias? Pues tenemos lo que es el proencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Dice, estas vesículas primarias se diferencian en 5 vesículas secundarias a las 5 semanas de desarrollo, lo que viene siendo el tesencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, sería acá, este dice que permanece sin cambios, el metencéfalo, que está más abajo, y el mielencéfalo, que es el que está inferior, o sea, lo que está bajito. Cada una de estas vesículas contribuye a la formación de partes específicas del cerebro y del sistema nervioso central. Lo que tenemos del diencéfalo es que lo que va a formar sería el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. En cambio, el mesencéfalo serían los colículos anterior, que serían los visuales, y posterior los auditivos. El telecéfalo tenemos hemisferios cerebrales como los ventrículos laterales. El mielencéfalo tenemos el bulbo raquídeo. En el metencéfalo tenemos lo que es el cerebro y el puente. Bueno, dice, a las 5 semanas de desarrollo embrionario, las vesículas cerebrales primarias se han diferenciado en 5 vesículas secundarias. Tenemos primero el prosencéfalo, se divide en el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo permanece todavía sin cambios. Como número 3 tenemos el romboencéfalo, se subdivide y el metencéfalo y el mielencéfalo. Como 4 tenemos el istmo romboencefálico, separa el mesencéfalo del metencéfalo,
mientras que el pliegue pontino marca la separación entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Cada una de estas vesículas, como número 5 dice, secundarias, contribuyen a la formación de partes específicas en el cerebro. Y acá tenemos la imagen que, en el número 4 lo que decía, el istmo romboencefálico separa el mesencéfalo del metencéfalo. Aquí está el mesencéfalo acá arriba y el metencéfalo acá abajo, y lo que separa es el istmo romboencefálico, que sería esto de acá, esto es lo que está separando. Y pues como decía, que cada una de estas pues va a dar formación a partes específicas del cerebro. También el romboencéfalo se subdivide y el metencéfalo y el mielencéfalo. Acá, acá vemos que como que se subdivide. Acá debería subdividirse para el mielencéfalo y el metencéfalo. ¿Ok? Ok. El prosencéfalo se divide y el tesencéfalo y el disencéfalo. Bueno, espero que eso esté claro con la imagen. Lo que decía el mesencéfalo y el metencéfalo, que el mesencéfalo está arriba y el metencéfalo está abajo, es dividido por el istmo romboencefálico. Ahora veamos a los derivados principales de estas vesículas incluyen el telecéfalo, que son los hemisferios cerebrales, el telencéfalo, que son hemisferios cerebrales acá, el diencéfalo, que es la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, que estos están acá, serían estos. Ahora tenemos como número 3 el mesencéfalo, que dice colículos anterior y posterior, que sería acá colículos anterior, que son los visuales, y posteriores, que son los auditivos. Ahora tenemos el metencéfalo cerebral y el puente, que el metencéfalo está acá abajo, acá, que sería el cerebelo y el puente. Esto. Ahora el mielencéfalo sería solo el bulbo raquídeo, creo que encontramos acá, sería el bulbo raquídeo. Okay. Puntos sobre estos ventrículos. Bueno, cada ventrículo lateral se comunica con el tercer ventrículo a través del foramen intraventricular del Monro. Dice, el canal central de la médula espinal se conecta con el lumen de las vesículas cerebrales formando los ventrículos del cerebro. Dice, en el cuarto ventrículo corresponde a la cavidad del romboencéfalo, el tercer ventrículo, el disencéfalo y los ventrículos laterales a los hemisferios cerebrales. El lumen del mesencéfalo conecta el tercer y cuarto ventrículo estrechándose para formar el conducto silvio. Bueno, hablemos sobre la médula espinal. Dice, la pared del tubo neural recién cerrado está compuesto por células neuroepiteliales que forman un epitelio pseudoestratificado grueso y se conecta mediante complejos de unión en el lumen. Durante la etapa del surco neural y tras el cierre del tubo, estas células se dividen rápidamente, formando la capa neuroepitelial y neuroepitelio. Posteriormente, estas células neuroepiteliales transforman en células nerviosas primitivas y neuroblastos. También destacar que la formación de las células neuroepiteliales en neuroblastos marcan algo crucial en el desarrollo nervioso. Estas células que son primitivas
Eventualmente darán origen a la gran variedad de células nerviosas que componen pues, el sistema nervioso, incluyendo neuronas y células gliales. Ahora, vámonos con médula espinal y como subtema capas neuroepitelial del manto marginal. Dice, la capa del manto formada por células neuroepiteliales constituye una zona alrededor de la capa neuroepitelial. Esta capa se transforma más tarde en la sustancia gris de la médula espinal y por otro lado la capa marginal, que la capa marginal es todo lo blanquito, todo esto, todo esto. Esto viene siendo la capa marginal, dice ubicada en la parte externa de la médula espinal. Externa, ¿por qué decimos que es externa? Porque está como más hacia afuera, así. Alberga fibras nerviosas provenientes de quién? De los neuroblastos de la capa del manto. Dice, la mielinización de estas fibras nerviosas en la capa marginal confiere a esta región una coloración blanca, por lo que se conoce como una sustancia blanca de la médula espinal. Sigamos. Dice, la médula espinal. Dice, eh, la adicción continua de los neuroblastos a la capa del manto resulta con un engrosamiento ventral y dorsal a cada lado del tubo. Los engrosamientos ventrales llamados placa basal contienen células motoras y forman áreas motoras en la médula espinal, mientras que los engrosamientos dorsales, denominados placas arales, constituyen áreas sensitivas. Ahora, el surco limitante marca el límite entre ambas áreas. Este es el surco limitante, esto de aquí en medio. Las placas del techo del piso en la línea media del tubo neural carecen de neuroblastos y actúan como vías para el cruce de fibras nerviosas. Además, el asta anterior motora y el asta posterior sensitiva, que esta es el asta sensitiva y esta es la motora, se forman una asta intermedia, que acá, esto vendría siendo la asta intermedia, que alberga neuronas de la división simpática del sistema nervioso autónomo, identificada en niveles específicos de la médula espinal. Bueno, sigamos. Dice, diferenciación histológica. Las células neurales. Bueno, empecemos con los neuroblastos. Dice, los neuroblastos, células nerviosas primitivas, se forman exclusivamente por la división de las células neuroepiteliales. Al principio son redondas y apolares, con un proceso central. Dendritas o transitorias, extendidas hacia el lumen. Durante la migración hacia la capa del manto, este proceso desaparece. Viene siendo la capa del manto. Esto azulito, todo esto, es la capa del manto. Bueno, sigamos acá. Dice, a medida que avanza en la diferenciación, surgen dos procesos citoplasmáticos nuevos en los lados opuestos, formando neuroblastos bipolar. Estos son otros procesos, estos son otros procesos. Y dice que va a formar neuroblastos bipolares, ya sería ese segundo paso. Dice, uno de los extremos se convierte en el axón primitivo
mientras que el otro desarrolla dendritas primitivas. Y las dendritas vienen siendo como estos palitos así, estos vienen siendo las dendritas primitivas. Y el axón, pues viene siendo como la cola del neuroblasto. Dice, estas células conocidas como neuroblastos multipolar se transforman en unas neuronas adultas. Una vez formados, los neuroblastos pierden su capacidad para dividirse. Los axones de las neuronas de la placa basal forman la raíz ventral motora del nervio espinal, conduciendo a impulsos motores desde la médula espinal hacia los músculos. Okay. Dice, diferenciación histológica de las células del ganglia. Bueno, la mayoría de los ganglioblastos, que son esto de acá en medio, dice, estas células de sostén, que son primitivas, se originan a partir de células, ¿qué? Células neuroepiteliales, de que cesa la producción de los neuroblastos. Dice que migran hacia las capas del manto, que las capas del manto ya sabíamos cuáles eran, que son estos azulitos que les mencioné anteriormente. Dice que migran, donde se diferencian en astrocitos plásmicos, y astrocitos fibrilares. Dice, estas células proporcionan soporte y funciones metabólicas entre los vasos sanguíneos y las neuronas. Dice, los oligodendrocitos, que son, sí, otro tipo de células de sostén, probablemente derivan de los ganglioblastos y forman vainas de mielina alrededor de los axones en la capa marginal. Dice, durante la segunda mitad de desarrollo aparecen un tercer tipo de células de sostén, que son las microglia, que se forman a partir del mesénquima, que estas son, estas de acá, vascular y poseen capacidad fagocítica. Finalmente, las células neuroepiteliales se diferencian en células ependomarias, que son estas de acá arriba, que revisten el canal central de la médula espinal. De aquí, este es el proceso que yo les había mencionado de rato, que era el neuroblasto bipolar, que formaba dos, sí, formaba dos procesos citoplasmáticos y después ay, pasaba a tener dentitas primitivas después de desarrollarse, que serían estos de aquí, este ya sería acá, sería el neuroblasto multipolar. Bueno, diferenciación histológica. Dice, células de la cresta neural. Los neuroblastos de los ganglios sensitivos forman procesos que penetran la médula espinal o la raíz dorsal sensitiva, o se unen a fibras de las raíces ventrales motoras. ¿Cuáles son estas? Dice, los neuroblastos de los ganglios sensitivos forman procesos que penetran la médula espinal. ¿Cuáles son las que penetran? La raíz dorsal sensitiva. Estas penetran, estas acá penetran. O se unen a fibras de raíces, que las fibras de raíces ventrales motoras son estas amarillitas que vienen para acá. Estas son. Dice, las células de la cresta neural también se diferencian en otro tipo de células, incluyendo neuroblastos autónomos, células de Schwann, células pigmentadas, ondoblastos, meninges y mesénquima de los arcos faringeos. Bueno, ahora pasemos acá. Dice, durante la elevación
de la placa neural, las células de la cresta neural, que las células de la cresta neural las encontramos acá, en esto de acá, dice, dan origen al ectodermo. Aparecen a lo largo de los bordes de los pliegues neurales y migran lateralmente a lo largo del tubo neural. Estas células dan origen a los ganglios sensitivos de los nervios espinales y a otros tipos de células. Estas son las células que migran. Aquí vendrían siendo lo que migra. Bueno, pasemos. Ahora, diferenciación histológica. Células de la glía. Dice, durante la cuarta semana de desarrollo, las fibras nerviosas comienzan a formarse a partir de los cuerpos de las células nerviosas o las placas basales de la médula espinal, dando origen a las raíces nerviosas, que todas estas, bueno, no, perdón, estas amarillas, estas de aquí, son las raíces nerviosas, esas amarillitas, todas estas están por acá. Todas esas son las raíces nerviosas. Por otro lado, las raíces nerviosas dorsales, que son las que están acá, más arriba, acá, dorsales ventrales, contienen fibras sensitivas que estas originan a partir de los cuerpos de las células nerviosas en los ganglios de la raíz dorsal, formados por la célula de la cresta neural, que los ganglios de las raíces dorsal son estos cositos. Aquí aquí, estos. Y pues son los que dan las raíces dorsales y las raíces ventrales. Dice, formado que esos ganglios de las raíces dorsal están formados por las células de ¿quién? De las células de la cresta neural. Dice, los procesos derivados de estos ganglios forman haces hacia las astas dorsales de la médula espinal y las astas son estas cositas. Estas son las astas y vienen formadas como de los ganglios de la raíz dorsal. Vienen a dar a esa conexión ahí. Ok, sigamos. Bueno, los procesos distales se unen a las raíces nerviosas central, formando el nervio espinal, que este nervio espinal está acá, que contiene tanto fibras sensitivas como motoras. Estos nervios se dividen rápidamente en ramas primarias y ramas primarias ventral, que son las ramas primarias dorsal, gesta, y son estos de aquí. Y la otra era rama primaria ventral, que esta es la que viene para acá abajo. Esta. Esa sería la rama. Y la rama primaria dorsal de aquí es esta. Y el nervio espinal pues queda acá en medio. Acá. Esta dice que inervan diferentes áreas del cuerpo, incluyendo la musculatura, las articulaciones y la piel. Las ramas primarias ventral, que son estos de acá, forman los principales plexos nerviosos, como es el plexo branquial y el plexo lumbosacro. Ok, sigamos.
Hablemos de la médula espinal, la mielinización. Bueno, la médula espinal, la vaina de mielina, tiene un origen diferente a las células de la oligodendroglía, que puede mielinizar hasta 50 axones. Dice que cada una, la mielinización en la médula espinal comienza alrededor del cuarto mes de vida intrauterina, pero algunas fibras motoras pueden no mielinizar hasta el primer año de vida postnatal. Los tractos del sistema nervioso desarrollan mielinización casi al mismo tiempo que comienzan a fusionarse. Dice, las células de Schwann, que son esto de acá, estos vienen siendo las células todas esas son las células de Schwann, ¿ok? Mielinizan los nervios periféricos. Cada una se encarga de un solo axón originándose a partir de las crestas neurales. Y si se acuerdan lo que era un axón, en las imágenes que yo expliqué anteriormente, era todo lo que venía. ¿Va? Esto era el axón. Entonces, esas células de Schwann quedan como encargadas en un solo axón. Y provenientes pues de la cresta neural. Dice, estas células migran hacia la periferia y vuelven los axones para formar las vainas de neurilema. Que esas vainas de neurilemas es que después ya las células de Schwann, si se dan cuenta, como que se hacen como más alargadas, ya no son como la típica que era así, no, ahora son más alargaditas y ahora son vainas de mielina. Perdón, son vainas de neurolemas, serían estas de acá. Dice, en el cuarto mes fetal ya, las fibras nerviosas adquieren un aspecto branquecino debido al depósito de la mielina, formada por los giros de la membrana de las células de Schwann alrededor de los axones. Bueno, seguimos con los cambios de posición de la médula espinal. Dice, durante el tercer mes de desarrollo embrionario, la médula espinal se expande. La podemos ver aquí que es todo azul y se va expandiendo completamente a lo largo del embrión, con los nervios espinales pasando por los foramen intervertebrales en su nivel de origen. Sin embargo, el crecimiento decidual de la columna vertebral, la dura madre y el tubo neural provocan que el extremo terminal de la médula espinal se desplace gradualmente hacia arriba. Si nos damos cuenta, hasta acá estaba hasta la L2 en la imagen B, pero dice que se desplaza hacia arriba y llegó hasta la T11. Dice que gradualmente hacia arriba, ubicándose al nacer en el nivel de la tercera vértebra lumbar, que está acá. Esta sería la tercera vértebra lumbar, la T11. Bueno, sigamos. Dice, cambios de posición de la médula espinal. Bueno, este desplazamiento provoca que las raíces dorsales y ventrales de los nervios espinales tengan una orientación oblicua desde los nervios espinales desde su segmento de origen de la médula espinal hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral. Dice, en el adulto, la médula espinal termina entre el nivel de L2
y L3, mientras que el saco dural y el espacio subaranoideo se extiende hasta la S2, que esta viene siendo como hasta más abajo. Acá sería S2. Dice, la estructura conocida como filum terminale, que es esto, este acá, aquí, a ver, es una extensión de la pía madre, que la pía madre está acá. Esta es la pía madre. Entonces dice que es una extensión de la pía madre. Se extiende desde el extremo inferior de la médula espinal hasta la primera vértebra consigia, proporcionando un soporte y marcando la trayectoria de regresión de la médula espinal. Ok. Ahora, ok. Dice, las raíces dorsal y ventral de los nervios espinales por debajo del extremo terminal de la médula L2, que la L2 sería acá, y L3 forman la cauda esquina, que acá son estas cositas así. Esto viene siendo como la cauda esquina. Dice, durante la punción lumbar para la extracción del líquido cefalorraquídeo, la aguja se inserta en la región lumbar inferior entre la L4 y L5. Entonces, L4 y L5 acá, para evitar el extremo inferior de la médula espinal. ¿Ok? Y estos serían como lo que sucede en la médula espinal. Son cambios. Ahora pasemos a regulación molecular de la diferenciación de la médula espinal. Bueno, estos sí los voy a leer para ver. Dice, en el desarrollo de la médula espinal, las regiones dorsal y ventral dependen de gradientes de concentración de factores de crecimiento, incluyendo miembros de la familia del factor del crecimiento transformante, que es el B, TGFB, y Sonic Hedges, que es el CHH. ¿Sí? La presencia de la proteína morfogénicas óseas BMP en el ectodermo subyacente al tubo neural establece un segundo centro de señalización en la placa del techo, desencadenando una cascada de proteínas de la familia TGFB. La región dorsal del tubo neural secreta TGFB, mientras que la notocorda y la placa del piso secretan CHH en la región ventral. Dice, en la región ventral del tubo neural, las CHH establecen un gradiente de concentración decreciente desde la notocorda hasta la placa del piso. Dice, estos gradientes de concentración activan factores de transcripción y regulan la diferenciación de las neuronas, ya sea sensitivas y motoras. Las concentraciones altas de la CHH y los niveles bajos de la TGFB en la región ventral inducen a la formación de neuronas ventrales, mientras que los niveles, ya sea intermedio, activan la diferenciación de las células de la asta ventral motora. Un ejemplo de altas concentraciones del gen TGFB y bajos niveles del gen CHH en el tubo dorsal neural. Estos vienen a activar lo que son los genes PAX3 y el PAX7, que estos controlando la diferenciación de las neuronas sensitivas.
Dice, estas interacciones producen una variedad de tipos de neuronas en la médula espinal. Bueno, ahora les estaremos hablando sobre el cerebro. Bueno, dice, el cerebro. Bueno, el cerebro se puede dividir en el tallo cerebral y centros superiores. También el tallo cerebral es compuesto por el miesencéfalo, el puente del metencéfalo y el mesencéfalo. Es una continuación directa de la médula espinal con una organización similar. Los centros superiores muestran una acentuación de las placas alares, perdón, y una regresión de las placas basales en contraste con el patrón básico del tallo cerebral. Eh, lo, Cuando decimos tallo cerebral es que presentan placas basal y a la bien diferenciaciones en cada lado de la línea media, representando áreas motoras sensitivas, sí, sensitivas. Ahora hablemos de el romboencéfalo. Okay. El mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo de la médula oblonga, una zona de transición entre el cerebro y la médula espinal. Dice, sus paredes laterales están invertidas con placas alar y basal. Ok, acá encontramos las placas basales, que son estas rojitas, y las placas alar son las azules. Claramente identificables, separadas por un surco limitante. ¿Y cuál es ese surco limitante? Es esto azul. Esto es como la separación de la placa basal y la placa alar. La placa basal contiene los núcleos motores divididos en tres grupos, que son los eferentes somáticos, medial, eferente visceral especial intermedio y eferente visceral general lateral. ¿Ok? Ahora vamos a ubicarlos donde están. Tenemos el primero que es eferente somático medial. Medial, ajá, ok. Este eferente visceral intermedio sería este acá, el medial. Y eferente visceral general lateral. Este, eso sería. ¿Ok? Dice, en el grupo eferente somático incluye neuronas motoras, siendo la prolongación cefálica de las células del asta anterior, formando la columna cefálica de las células del asta anterior. También formando la columna eferente motora somática, debido a que se extiende en diferente rostral el mesencéfalo, se le denomina columna eferente motora somática. ¿Ok? Pasemos a la siguiente imagen. Dice, el mielencéfalo, que este grupo incluye neuronas del nervio hipogloso,
Ese nervio hipogloso lo encontramos en las en las eferentes somáticos, que esas son de las placas basales, y el metencéfalo y el mesencéfalo contienen neuronas de los nervios abducen, que es el número 6, troclear, que es el número 4, y oculomotor, que es el tercero, respectivamente, los cuales inervan la musculatura del ojo, que esos están en el eferente visceral. Ah, no, perdón. No, esos no, no los encontramos ahí. Me estoy adelantando. Ok, dice, el grupo eferente visceral especial se encuentra en el metencéfalo y forma la columna eferente motora visceral especial, contribuyendo a neuronas motoras en los músculos estriados de los arcofaringeos. Dice, el mielencéfalo, este grupo está representado por neuronas del nervio accesorio, que es el número 6, el vago, que es el 5, y el glosofaringio, que viene siendo el 6. Dice, y estos sí ya se encuentran en el eferente visceral. Acá. El grupo eferente visceral general contiene neuronas motoras que se distribuyen en la musculatura involuntaria de las vías respiratorias, como es el tubo digestivo y el corazón. ¿Okay? El romboencéfalo, ahora el de romboencéfalo será posterior y mielencéfalo. Ok, el la placa alar dice que contiene 3 grupos de núcleos sensitivos del revelo. Lo que es el primero, que es el grupo eferente somático sensitivo, que se dice que lo que da es que recibe la sensibilidad del dolor, la temperatura, el tacto de la faringe a través de de los nervios glosofaringeos. Y como segundo tenemos el grupo eferente especial, que este lo que hace es que recibe impulsos de las papilas gustativas y del nervio vestibulococlear y para la audición y el equilibrio. Y también tenemos lo que es el grupo eferente visceral general, que se dice que recibe información interreceptiva en el tubo digestivo o en el corazón. Y el grupo eferente especial es el que encontramos acá. El eferente visceral general es este. El eferente especial es este. Y el eferente somático viene siendo este. Estas 3. Y estas son de las placas alar. Sí, recuerdo. Bueno, hablemos acá. Las placas del techo del mielencéfalo consisten en una sola capa de células ependimarias, cuya por el mesénquima vascular la pia madre. Estas forman la tela coroidea. Por la, por la proliferación activa del mesénquima de los vasos, varias invaginaciones saculares se proyectan hacia la cavidad ventricular subyacente. Estas invaginaciones integran el plexo coroideo, que el plexo coroideo lo encontramos acá, y son estos cositos así,
esto viene siendo lo que es el plexo coroideo, que producen el líquido cefalorraquídeo. También en esta imagen podemos encontrar unos núcleos olivar, son estos cositos verdes, para también tenerlos en cuenta y mencionarlos. ¿Ok? Sigamos. Ok, este es un cuadro del capítulo 18, que es el primer cuadro, que dice organización de las neuronas de la placa alar y basal en el tallo cerebral. Aquí es más como de los nervios craneales. Tenemos primero como tipo de frente somático, su inervación, que es el músculo estriado somático, la estructura, que es el músculo intrínseco del ojo, los nervios, la localización de dónde está, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Como dos tenemos el eferente visceral especial, que este sería el branquial, que es su inervación del músculo estriado de la faringe, que este ya sería aparece como en el cuadro, dice ahí que 17, primer cuadro, eh, inervados por el músculo derivado de los arcos faringios, que es el 5, el 7, el, perdón, es el 12, el 10, el 4 y el 5, del metencéfalo y el mielencéfalo. También encontramos eferente visceral general, que son vías parasimpáticas, el ojo, también el músculo liso, el esfínter de la pupila, vías aéreas, inervadas por las vías aéreas, las vísceras del corazón, las glándulas salivales, eh, y por los nervios craneales, pero ese solo es localizado por el mielencéfalo. También tenemos lo que es el eferente visceral general, que este está inervado por las vísceras, y sus estructuras inervadas son el interoceptiva del tubo digestivo, y es a través del nervio craneal número 10, y su localización es el mielencéfalo. También tenemos el eferente especial, que su inervación, tipo de inervación será el gusto, la audición y el equilibrio, y sus estructuras inervadas serían el gusto de la lengua, el paladar, la epiglotis. Ya en la audición, eso sería la cóclea y los conductos semicirculares, que podemos estar hablando como más adelante, y sería por el nervio 8, y su localización sería el metencéfalo y mielencéfalo en lo que es del gusto, o sea, y en la audición solo sería por el mielencéfalo. También tenemos las diferentes somáticas generales, que sería tipo de inervación, sería sensibilidad general de cabeza y cuello. Estructuras pues inervadas serían tacto, temperatura, dolor de cabeza, cuello, mucosa de cavidades oral y nasal, y también faringe, sería por los nervios renales 5, 7 y 9. La localización sería el metencéfalo y el mielencéfalo. Bueno, seguimos. Eh, Hablemos de el cerebelo, aquí en el romboencéfalo, que dice las regiones dorsolaterales de las placas alares se flexionan hacia la dirección medial, sí, medial, formando labios rómbicos, que estos labios rómbicos son estos, acá, y acá, ay, aquí, estos son los labios rómbicos. Dice que estos labios rómbicos se comprimen en dirección cefalocaudal para constituir la placa cerovelosa, que la placa cerovelosa la encontramos
acá. Sería, bueno, si nos damos cuenta, sería todo esto, para así tener una idea. Dice que esta placa inicialmente muestra una región pequeña en la línea media, que es el vérniz, y dos regiones laterales en los hemisferios. Bueno, sigamos. Mm, algo de algo extra sería que dice, sí, de los bordes marginales de las placas basales se expanden, dice, formando el puente, y que este puente contiene pues fibras que conectan la corteza eh, y la corteza cerebelosa de la médula espinal. Además, el puente contiene los núcleos sí, contiene núcleos que se originan en las placas alares del metencéfalo y el mielencéfalo. Las placas alares del metencéfalo también contienen tres grupos de núcleos sensitivos, que estos serían como los grupos eferentes somáticos lateral, un grupo eferente especial y el grupo eferente visceral. Sigamos. Bueno, eh, en el embrión de 12 semanas, en el embrión de 12 semanas, estas placas muestran una región pequeña en la línea media, el permis y dos regiones laterales en los hemisferios. Una fisura transversal pronto separa el nódulo del permis y el flóculo lateral de los hemisferios. Ok, vamos como a acercarnos. Dice una fisura transversal, que o sea, viene así. Separará el nódulo del vermis. Ajá, bueno, acá esto es el nódulo, esto. Y el vermis pues es más arriba y esto es lo que va a separar esto. Esto es lo que separa el vermis del nódulo y pues también al flóculo. O sea, esto viene siendo, para explicarlo mejor, viéndolo así, sería que viene así, así, porque el flóculo sería como acá abajito, el nódulo aquí en medio y el vermis acá. Sí. Y pues es separada por por dos, bueno, sí, es separado por una fisura transversal. Ahora, dice, el desarrollo posterior de las células de la capa neuroepitelial migran hacia la superficie del cerebelo para formar la capa granulosa externa. Sería esta, migran. Dice, en el sexto mes de desarrollo, la capa granulosa externa da origen a varios tipos de células, incluyendo las células de Purkinje, que son estas. Esto es lo que, como lo que va dando. Aquí todavía solo miramos la célula que va. Dice, estas células migran en dirección opuesta a las células de la canasta y estrelladas produciendo una sustancia blanca en el cerebelo. Ok, sigamos. El mesencéfalo, cerebro medio. Ok, y bueno, en el cerebelo
Ve, en el mesencéfalo, cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores, uno eferente somático medial y otro eferente visceral pequeño. El eferente somático son estos. Este sería el somático y el eferente visceral, pues ya dijimos que es más pequeño. Sería este. Bueno, acá está al otro lado. Aquí lo vamos a ver mejor. Dice, la capa marginal de cada placa basal forma los pedúnculos cerebrales que sirven como vía para las fibras nerviosas que descienden desde la corteza cerebral hasta los centros inferiores en el puente y en la médula espinal. A ver, también dice que las placas alares del mesencéfalo inicialmente se presentan como dos elevaciones longitudinales separadas por una depresión superficial en la línea media, con desarrollo de surcos transversales. Divide cada elevación con un colículo anterior superior y otro posterior que es inferior. Y eso de la capa, en la imagen se puede como ver que dice que la capa nuclear estratificada es por dos folículos, que era uno superior, que habíamos dicho que es superior, pues es lo que está arriba, y el otro sería inferior, que está como un poco más abajo. Y acá la otra demostración, superior y inferior. Sí. Ahora, eh, ay, en la primera imagen también quería decir que acá el metencéfalo o sea, sí, dice el mesencéfalo, cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores, pues ya le había dicho que era un eferente somático medial y el otro eferente visceral pequeño, el chiquito era el eferente visceral y el feto. Bueno, dice que son representados por los nervios oculomotor y el nervio nuclear, que inervan la musculatura. Esto ya inerva la musculatura del ojo, pero este sería el eferente somático, el que inerva el oculomotor y el troclear, porque aquí encuentran los nervios canales. En el caso del otro, que es eferente visceral, que ya después que es el más pequeño, este de acá, es representado pues por los núcleos eh, es inervado, pues lo que inerva es el esfínter de la pupila, para así decirlo, es lo que es. Es como algo extra que quería pues mencionarlo. Ah, también en la tercera imagen, vamos a volver como a leerla porque también quiero decir como algo extra. Dice, las placas alares del mesencéfalo inicialmente se presentan como dos elevaciones longitudinales separadas por una depresión superficial en la línea media, con el desarrollo, con surcos transversales que dividen cada elevación, un folículo anterior, que habíamos dicho que el folículo anterior, que es el superior, el que está más arriba, y el otro posterior, inferior, que es más abajo. Dice que los folículos, pues ya posteriores, estos como que funcionan como estaciones de revelo sináptico para los reflejos auditivos, mientras que ya los folículos anteriores, estos actúan como centros de correlación y reflejos para los impulsos visuales. Ahora vamos con esta. Ok. Eh, Diencéfalo de la placa del techo y epífisis. Bueno, se piensa que el diencéfalo, que es bueno, sí, es desarrollado a partir de la porción media del prosencéfalo. Está constituido por una placa del techo y dos placas
aclares, placas alares, perdón, sin placas del piso basales y claramente definidos. La placa del techo está compuesta por una sola capa de células epidimarias cubiertas por el mesénquima vascularizado, dando origen al plexo coroleo del tercer ventrículo. Dice, en la región caudal de la placa del techo se desarrolla para formar el cuerpo epineal o epífisis, que es acá, epífisis. Eso sería. Que afecta los ritmos endocrinos y conductuales en respuesta a la luz y a la oscuridad en el adulto, o pues a menudo se deposita calcio en la epífisis utilizada como un punto de referencia radiografías o en el cráneo. También quería hablar como lo del prosencéfalo, que pues el prosencéfalo, sí, el prosencéfalo se divide en el tesencéfalo. Es que pues lo que hace es que forma hemisferios cerebrales, que son estos. Estos serían los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo, que este forma la copa y los tallos ópticos. Y también la hipófisis, el tálamo y el hipotálamo y la epífisis, que este es el hipotálamo y el tálamo. El hipotálamo, el tálamo, la epífisis. Esto. Ahora vamos con acá. Dice, las placas alares conforman las paredes laterales del diencéfalo, divididas por el surco del hipotálamo en la región dorsal y ventral. El tálamo y el hipotálamo, respectivamente, el tálamo, que este lo encontramos acá, este es el tálamo, y el hipotálamo, que es el que está más abajo, ya esto. El tálamo dice que se proyecta gradualmente hacia el numen y el diencéfalo, a veces fusionando las regiones tálmicas en la línea media para formar lo que es una masa intermedia o adherencia interlámica. Ahora dice hipotálamo. Bueno, el hipotálamo, ubicado en la parte inferior de la placa alar, en la placa alar, sí, ubicado en la parte inferior de la placa alar del mesencéfalo, contiene distintos grupos de núcleos que controlan y funcionan corporales y emocionales, como el sueño, la digestión y la temperatura. Entre otros grupos que destaca el cuerpo mamilar, que ese es el que está acá, sería esto sería todo el cuerpo mamilar, una protuberancia en la superficie ventral, que es el hipotálamo, o a ambos lados de la línea. Y vamos a ver si vamos con la siguiente.